Vamos a la palabra de Dios. Es una bendición y me emociona mucho traer este primer mensaje que se titula Consagrados para la obra de Dios. Consagrados para la obra de Dios. Vamos a Primero de Crónicas, capítulo 15. Primero de Crónicas, capítulo 15, versículos del 11 al 13. Primero de Crónicas 11 al 13. Van a aparecer ahí los versículos y los puede ir apuntando también, o si los quiere buscar, de todas maneras los puede buscar. Primero de Crónicas 15, versículo 11. Dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más. Venimos a ti en oración para poner en tus manos este tiempo y pedirte yo, Señor, personalmente la guianza de tu Espíritu, sabiduría y de nuevo para hablarla con poder. Que podamos, Señor, no ser solamente oidores de esta palabra, sino también hacedores de aquellos quienes hacen esto y después cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas, su casa no se cae porque está sobre la roca. Eres tú, Jesús, la roca, eres tú la palabra, eres tú el verbo encarnado, a quien nosotros queremos glorificar y exaltar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablando de comienzos, los comienzos siempre son una oportunidad para mejorar. Recuerdo, yo cuando era pequeñito, era un niño muy inquieto y siempre me estaban llamando la atención, siempre me estaban castigando. Recuerdo que para mí un día muy importante eran los lunes. ¿Por qué? Porque los lunes tenía una oportunidad para volver a empezar y decía, esta vez me voy a portar bien, cuando iba a la escuela, ¿no? Pero siempre hay comienzos. De hecho, hay comienzos que son comienzos naturales, como por ejemplo el inicio del año. Acabamos de iniciar un nuevo año. Nadie pudo hacer nada para evitarlo. Llegó el 1 de enero del 2020 y nadie lo pudimos cambiar. Fue un comienzo natural. O cuando iniciamos, como decía, una nueva semana, cuando iniciamos un nuevo mes, pues son comienzos naturales. ¿Qué tal los inicios familiares? ¿Hay alguien aquí quien tiene poco que se casó? A ver, levanta la mano. ¿Sí hay alguien? Mira, ya tenemos algunos que se casaron hace poco tiempo. Fue un comienzo natural, hace poco tiempo. Ellos iniciaron una familia, de hecho a mí me tocó casarlos. Y pues una bendición y una emoción comenzar una familia. Así como ellos la iniciaron, dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí nosotros podemos ver un inicio, un comienzo. Pero también, aunque esos son comienzos bonitos, otros naturales, hay comienzos que son trágicos, diga trágicos. Aquellos que no estaban previstos. Un comienzo trágico, aquel que no estaba previsto. Por ejemplo, el comienzo inesperado de una vida en otro país. No sé cuál haya sido la circunstancia por la cual tú llegaste a este país, pero yo conozco testimonios de personas quienes no tenían planeado salir de su país, pero a causa de la inseguridad, a causa de, no sé, la parte económica, la falta de oportunidades, tuvieron que salir huyendo del país de donde estaban. Y esos son comienzos trágicos. Muchos comienzan en este país de cero, ¿cierto? No sé si te pasó nada más a mí o a ti también, que empezaste de cero y llegaste a este país sin un lugar donde vivir, sin, no sé, un trabajo seguro, pero podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Pero estos comienzos son comienzos trágicos que no estaban previstos, o comienzos los cuales surgen tras un divorcio, tras una separación. Conozco también personas quienes no deseaban separarse de su esposa, no deseaban separarse de su esposo, sin embargo, pues ocurrió y pasó esa separación, ese divorcio, y tuvieron que volver a empezar una vida solos, sin su cónyuge, sin su pareja, o por la muerte de un cónyuge, volver a empezar otra vez. O aquellos comienzos que son después de
un curso tras no haberlo aprobado. Si estás en la escuela, terminaste ese curso, no lo aprobaste, fuiste con mucha emoción, con mucho entusiasmo a ver los resultados y no estabas. Tu nombre no estaba allí, o te llegó la calificación negativa. Bueno, hay que volver a empezar. Bueno, eso es un comienzo trágico también, ¿no crees? Y en cualquiera de esos escenarios se puede pensar en cosas que se pueden mejorar. O sea, cuando vuelves a comenzar, ya sea en un comienzo natural o en un comienzo trágico, puedes pensar en cosas que puedes hacer mejor a la hora de volver a arrancar, cosas que cambiar. Pero en casos trágicos es urgente que modifiquemos ciertas cosas a la hora de empezar de nuevo. Yendo a nuestros versículos clave, allí en el versículo 13, la segunda parte, hay una frase que me parece muy, muy trágica. A ver qué te parece a ti. Dice el versículo 13, dice así, la segunda parte: Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Yo no creo ni pienso en nada más trágico que eso, ¿no crees? En que Jehová haya quebrantado a alguien. Esa es la descripción de algo sumamente trágico. Dios quebrantando, porque si te fijas, está ahí la palabra nos, que incluye a todo el pueblo. Dios quebrantando a todo un pueblo, y no porque Dios disfrute quebrantar a una persona o a un pueblo, sino porque había una válida razón. ¿Cuál es esa válida razón? Aquí en el versículo 13 dice: por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y es importante que fijemos nuestra atención ahí. Vino quebranto de parte de Dios para con un pueblo. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le complace quebrantar a alguien? No. ¿Por qué? Porque no le buscaron según su ordenanza, según la forma que Dios mismo estableció que le buscaren. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué había pasado? Quizás te interese saber. ¿Qué pasó para que Dios quebrantara a ese pueblo? Vemos que no fue porque no le buscaron según su ordenanza, o no fue porque le buscaron según su ordenanza, pero vamos a ver un poquito más a detalle. Piensa en el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto de Jehová era una caja movible. Estamos hablando del templo, cuando todavía no había templo, sino había una tienda que era movible, y en ese cofre estaban las tablas de la ley que representaban la presencia de Jehová. Las tablas de la ley representaban la palabra de Dios. Estas tablas de la ley, dentro de ese cofre, de esta arca del pacto, fue usada cuando Josué conquistó Canaán. Josué obviamente llevó el arca como debía ser llevada por los levitas, por los sacerdotes, y cuando él llegó al Jordán y el arca puso contacto con el agua, los sacerdotes también, el mar se abrió, tal y como se abrió con Moisés. El pueblo pasó en seco también. También el arca del pacto fue llevada cuando los muros de Jericó cayeron. Seguramente tú recuerdas esa escena en la Biblia en la que se dieron 7 vueltas a Jericó y en la 7ª vuelta todos gritaron y los muros se cayeron. Bueno, el arca del pacto de Jehová estaba ahí. Ellos llevaban el arca de Jehová. Así que para el pueblo de Dios, el arca del pacto era algo sumamente importante. Lo sigue siendo. Pero en tiempos del sacerdote Elí, un sacerdote malo, por cierto, ocurrió algo muy, muy, muy trágico. Los hijos de Elí eran hombres perversos, eran hombres malos, quienes tomaban las cosas de Dios como si fueran un juego. Ellos de hecho pensaron como que el arca era un amuleto de la buena suerte, era algo que ellos podían usar para que les fuera bien en la guerra. Lo habían visto cómo Dios había dado la victoria allá en Jericó, cómo Dios le había dado la victoria a Josué llevando el arca, y ellos en su vida pagana, impía, completamente ofensiva a la presencia de Dios y a la santidad de Dios, dijeron: pues llevemos el arca, llevémosla y nos va a dar suerte para la guerra, para derrotar a los filisteos. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel fue derrotado. Dice la palabra que 30,000 cayeron, incluidos Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí. Y esto no fue lo peor. Quizás tú digas: órale, hay más. Sí, hay más. No solo cayeron 30,000, incluidos estos hijos del sacerdote Elí. Lo peor de todo fue que el arca de Jehová fue capturada por los filisteos. El arca de Jehová fue capturada por un pueblo pagano. Después quedó en casa de un hombre llamado Abinadab. Eso lo vemos en 1 Samuel 6 y el capítulo 7, 1 y 2, en un lugar llamado Kiriat Jearim. En ese entonces, cuando el rey David se propuso llevar el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 13, versículo 3.
capítulo 13, versículo 3 de Primero de Crónicas, para que veamos este propósito que el rey David se puso. Dice Primero de Crónicas 13:3. Dice así: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué te parece? Ese es un buen propósito, ¿no crees? Acaba de empezar un nuevo año y cuando termina el año normalmente ¿qué hacemos? Nos ponemos propósitos, decimos algunas resoluciones. En este año voy a lograr esto, o voy a alcanzar esto, voy a cambiar esto. Y el propósito de David aquí era: traigamos el arca de nuestro Dios. Él pensó y dijo esto: desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso, así que traigámosla. Y hay quienes se quedan solo en las buenas intenciones. ¿Conoces a alguien así o eres alguien así? No levantes la mano. Quienes solo se quedan en buenas intenciones, como esta es una muy buena intención, traer el arca porque no nos hemos acordado de ella, pero hay quienes se quedan solo en eso, en buenas intenciones. El día de hoy me mandaron un devocional y te voy a leer un pedacito de este devocional, porque hay un testimonio aquí en cuanto a las buenas intenciones que se quedan solo en eso. Dice: a finales de 1968, un joven cristiano en Praga, Checoslovaquia, testificó a otro joven checo llamado Jan Palach. Parecía haber un genuino interés de parte de Jan, y por esto el cristiano prometió entregarle un Nuevo Testamento. Estaba lleno de buenas intenciones, pero dejó que las semanas pasaran sin que Jan obtuviera el Nuevo Testamento. Dejó que las semanas pasaran. El 16 de enero de 1969, Jan Palach, en la plaza de San Wenceslao, bañó su cuerpo con gasolina y se prendió fuego. Nunca llegó a ver el Nuevo Testamento que le había sido prometido. ¿Qué te parece? Buena intención, te voy a dar un Nuevo Testamento, pero nunca llegó a las manos de este Jan. No son suficientes las buenas intenciones. Se ha dicho que las calles del infierno están empedradas con buenas intenciones. Las buenas intenciones no hacen la obra, debe de traducirse en acción. Y hablando de David, David no solo se quedó con esa buena intención, sino que llegó a las acciones, llegó al terreno de las acciones. Aquí te voy a hacer otra pregunta. ¿Esto es algo bueno? ¿Es algo bueno que David no solo se quedó en las buenas intenciones, sino que se lo llevó al campo de las acciones? Sin duda que es algo bueno, pero hay otro pero aquí. Y es que David lo hizo sin consultar con Dios. Sus buenas intenciones las hizo sin consultar con Dios. Dice el capítulo 13, versículos del 7 al 12, ahí en Primero de Crónicas: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿Es bueno? Sí, a quien no le gusta lo nuevo, ¿no? Pero ¿quién le dijo a David que debía ser en un carro nuevo? Ahío guiaba el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Qué te parece? Una fiesta para el Señor, ¿no? El arca siendo llevada, esa buena intención siendo llevada a cabo, y toda una orquesta alabando y adorando a Dios. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Aquí es en donde se centra este mensaje. No basta solo con buenas intenciones. No basta solo con hacer las cosas como a nosotros se nos ocurra. Con decir, voy a buscar a Dios, no es suficiente. Hay quienes piensan que le hacen un favor a Dios con buscarle. Hay quienes piensan que le hacen un favor a Dios con orar, con leer la Biblia, con congregarse. Y piensan que como le están haciendo un favor a Dios, entonces como se lo hagan, está bien. Como lo hagan, está bien. A veces tenemos como esta misma perspectiva que tenemos para con los hombres, que cuando nos piden un favor, lo hacemos cuando tenemos tiempo y como nosotros queremos. Al fin que bueno, pues como dicen, pelona y con piojos, ¿verdad? Pues si te voy a hacer el favor, no te pongas tus moños. Pero con Dios no es así. A Dios no le hacemos ningún favor en primer lugar. En segundo lugar,
nosotros nos hacemos un favor cuando le buscamos y debe ser como Él nos manda. Él es quien se dice cómo se le debe buscar. Él es quien nos dice cómo se debe de hacer su obra. No tratemos de innovar. ¿Se entiende lo que es innovar? Fue precisamente lo que hizo David. Vamos a llevarlo en un carro nuevo. No debemos de tratar de impresionar a Dios, porque no lo impresionamos ni con nuestros dones, ni con nuestra habilidad, ni con nuestra puntualidad, ni con absolutamente nada, porque ni le hacemos un favor ni tampoco lo impresionamos. No tratemos tampoco de buscarle de forma indolente, como Caín. Caín llevó una ofrenda también a Dios. Abel llevó una ofrenda también a Dios. Lo vemos, son los primeros hombres, la primera ofrenda de adoración que se ofreció a Dios. Pero una ofrenda fue agradable y la otra no fue agradable. Una ofrenda fue rechazada y fue la de Caín. ¿Por qué? Porque fue hecha de forma indolente. Fue hecha con vegetales y frutas y qué sé yo, pero no había sangre en esa ofrenda. Por eso fue rechazada, fue indolente. William MacDonald, en su comentario de esta porción bíblica, dice así: ¿se ha preguntado por qué Dios mató a Usa por haber tocado el arca? Cuando los filisteos con frecuencia la tocaron sin haber sido destruidos. ¿Te fijaste en eso? Los filisteos tuvieron en su poder el arca, la tocaron, la llevaron para allá, pero no fueron destruidos. La respuesta parece ser, dice William MacDonald, cuanto más cercano esté un hombre de Dios, más solemne y rápidamente será juzgado por cualquier mal. El juicio necesita empezar por la casa de Dios. Aquí podemos empezar a ver esto. Y la muerte de este hombre llamado Usa, quien estaba solamente tratando de ayudar, pero no había sido llamado para esa tarea. La muerte de él fue una tristeza nacional, pero era responsabilidad de alguien. Hay alguien quien siempre tiene que dar la cara. Si hay algún varón del hogar aquí, dígame. ¿Sí? Ay, no le dé miedo, hermano. Somos nosotros los varones, la cabeza del hogar, quienes llevamos la responsabilidad de nuestra familia. Somos nosotros quienes llevamos, por así decirlo, las riendas de la vida espiritual de nuestra familia. No es suficiente con proveer. No es suficiente con decir, pues ahí, Bartola, te dejo estos 2 pesos, ¿no? Pagas la renta, el teléfono y la luz. Sino nosotros somos quienes llevamos las riendas espirituales de nuestros hijos. Y aquí la muerte de este hombre fue responsabilidad del líder, de David. Siempre hay un responsable. Liderazgo no tiene que ver con golpear y gritar más fuerte. El liderazgo tiene que ver con dar cuentas. Y vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3 cómo el Señor Jesús se refiere a 7 iglesias y en cada una de las iglesias había un responsable, un ángel, y no era un ángel que vuela, sino era un mensajero, un pastor. A ese ángel iba dirigida la carta. Él era quien recibía el mensaje de Dios, ya fuera la alabanza de Dios para la iglesia o la reprensión de parte de Dios para la iglesia. Pero en todos lados habemos responsables. En este caso era David, él era el líder. Era él quien debía de indagar la forma bíblica para trasladar el arca. Él dio la orden y dijo: llevemos el arca, llévense un carro nuevo y organícense, échenle ganas. Seguramente David, como era músico, se preocupó más por los tamboriles, ¿verdad? Se preocupó más quizás por las arpas, porque el coro estuviera bien organizado, por los címbalos, por las trompetas, y no se detuvo a pensar en que había una manera dada por Dios para llevar el arca. Versículo 11: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Aquel lugar, dijo David, ya no se va a llamar, no sé cómo se llame, pero a partir de hoy se va a llamar Pérez Usa. ¿Por qué? Porque había gran pesar en él. Un buen líder no dice, bueno, pues ahí se va, ¿no? Él se dolió por la muerte de este hombre porque sabía que había sido su responsabilidad. Fue un grave error de David. Esto nos enseña que los líderes, los pastores, las cabezas de hogar, también nos equivocamos. Y eso ya nos da un poquito más de paz, ¿no? Ahora sí ya puede decir con más fuerza, amén, aquí estoy, soy cabeza de hogar. También nosotros nos equivocamos. Los padres, los pastores, los líderes, los jefes en los trabajos, también nos equivocamos. Fue un grave error que cometió, que entristeció a David, pero que también entristeció a todo el pueblo.
¿Te imaginas toda aquella fiesta, todos aquellos cánticos se quedaron callados? Hubo silencio, hubo dolor, hubo tristeza. Pero David no se quedó hundido en la derrota. No se quedó hundido ahí diciendo, no, qué grave error he cometido, ya no soy digno, llamen a alguien más. No hizo ningún show de estos. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día. Para eso nos deben de servir nuestros errores, para temer a Dios. Temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Qué te parece? Esta pregunta debió de haber estado en el versículo 12 o antes del versículo 12. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David nos enseña aquí la palabra que David iba a volver a intentarlo. No se quedó hundido y dijo, no, ya esto es un desastre, ya se acabó todo, y salió corriendo, llamen a otro más. Yo soy incapaz. Ciertamente David era incapaz. Y esto nos muestra la incapacidad de David, nos muestra también nuestra incapacidad, pero como decía el apóstol Pablo, he trabajado más que todos esos grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. David iba a volver a intentarlo, pero esta vez preguntando cómo podía hacerlo bien. Ahí tenemos un final trágico, pero en este final trágico y en este nuevo comienzo vemos esta pregunta, ¿cómo lo puedo hacer bien esta vez? Dice el versículo 2 de 1 de Crónicas, capítulo 15. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí vemos ya a David informado. Ya él hizo su research, ya abrió la escritura, cosa que debió de haber hecho desde un principio, pero indagó y dijo, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dice Dios que el arca debe de ser trasladada? Entonces viene con toda seguridad. Eso es lo que debemos de hacer nosotros los padres de familia. No decir, pues ahí dile a tu mamá, ¿verdad? Ahí pregúntale a tu mamá, hijo. Yo estoy ocupado trabajando, no sé. Sino que podamos ir a la palabra y decir como David con seguridad, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. No es en un carro nuevo, dijo David. Ya me di cuenta que no es en carro nuevo. Ya me di cuenta que no son los bueyes que deben de jalar el arca, sino ¿quiénes son? Los levitas. Los levitas servían bajo el liderazgo de los sacerdotes. Podemos ver esa organización desde el templo, cómo ellos servían bajo el liderazgo, la dirección de los sacerdotes. Por eso fue que David mandó llamar a los sacerdotes. O sea, David no llamó directamente a los levitas, mandó llamar a quienes estaban por encima de los levitas en cuanto a autoridad, que eran los sacerdotes. Dice el versículo 11 del capítulo 15. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Ahí tenemos toda esa lista de sacerdotes. Y yo creo que no hay nadie aquí quien se llame Sadoc, ni Abiatar, ni Uriel, ni ninguno de estos, ¿verdad? Vemos a sacerdotes y vemos a levitas. Pero ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Porque yo no quiero que nada más veamos una historia bíblica y digamos, no, pues está bonita, está interesante, sino que podamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo lo aplicamos esto nosotros, quienes estamos del otro lado de la cruz, quienes estamos ya bajo la gracia? Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Porque si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que la palabra ahí en 2 de Timoteo 1:9 nos dice que hemos sido también llamados por el Rey. En este caso, el Rey mandó llamar a los sacerdotes, pero también nosotros hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos llamó, diga, Dios me llamó. Y nos llamó con llamamiento santo. Y esa es una bendición, ¿no? El haber sido llamados por el Rey. Pero la pregunta es, ¿para qué fuimos llamados? Estos sacerdotes, estos levitas, ¿para qué fueron llamados?
Fueron llamados para hacer su función, fueron llamados para cumplir con un propósito, pero tú y yo, ¿para qué hemos sido llamados? Porque muchos se quedan allí en eso. No, sí, yo soy escogido, yo soy llamado, pero ¿llamado para qué? Es la pregunta. ¿Para qué hemos sido llamados? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, responde a esta pregunta. No podemos quedarnos ahí. Ay, fui llamado. ¿Llamado a qué? Primera de Pedro 2:9 nos dice para qué hemos sido llamados. Mas vosotros, diga yo, sois linaje escogido. Y subraya esa siguiente palabra: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio es lo que dice la palabra. Sabes que en mi mente he estado dando vueltas este texto y sobre todo esa palabra, que somos real sacerdocio. Yo no sé cómo te llamas, conozco a algunos aquí, a otros no, pero ¿te has visto de esa forma como un reino o parte de un reino de sacerdotes? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? No solamente el pastor es un sacerdote, sino tú, si has sido llamado por el rey, has sido llamado para ser un sacerdote. Y un sacerdote, una de sus funciones era ofrecer sacrificios. Tenía que estar ahí en el templo cuando le tocaba estar. Y yo creo que si nosotros los cristianos nos viéramos más como sacerdotes, seríamos menos indolentes en cuanto a las cosas de Dios se refiere. ¿Te imaginas poniéndolo en este contexto, ¿no? Que estuviéramos ya aquí, termina la alabanza, terminan los avisos y el pastor, no está. No, pues disculpen hermanos, no vine, es que llegó la comadre y le tuve que atender, ¿no? Es que andaba lavando, es que había mucho tráfico, ¿verdad que no es aceptable? ¿Por qué? Porque pues, el pastor tiene que predicar, pero todos nosotros, si hemos sido llamados por el rey, somos sacerdotes también. Y se nos requiere también la misma responsabilidad, la misma puntualidad, el mismo compromiso. Hemos sido llamados entonces a ser sacerdotes y nosotros mismos, según la palabra, somos sacerdotes, pero nosotros mismos somos el sacrificio que muere cada día. Dice Romanos 12, versículo 1, dice: así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos nosotros, diga yo, los sacerdotes y el sacrificio. ¿No crees que vas a sacrificar a tu hijo como Abraham e Isaac, verdad? Que lo iba a llegar a sacrificar. Somos nosotros mismos quienes nos ofrecemos como sacrificio vivo a Dios cada día. Porque dice Romanos 12, que te acabo de referir a él, dice que nos presentemos como sacrificio vivo, pero hay una palabra clave y que es las misericordias de Dios. Y Lamentaciones nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, cuando pensamos en misericordias y por las misericordias de Dios presentarnos como sacrificios vivos, vemos que las misericordias se renuevan cada mañana. Así que por lo menos cada mañana hemos de presentarnos ante Dios como sacrificio vivo. Ahora, yo te he dicho que somos un reino de sacerdotes. Hay quienes quieren ser reyes, ¿no? Pero a lo mejor ni entienden. Tiene mucho más sentido ser sacerdotes. Hay un rey y en ese reino del rey hay sacerdotes. No sé si me vas siguiendo con esto, ni te quiero confundir tampoco. Pero hablando de sacerdotes, hay de sacerdotes a sacerdotes, ¿no? Es la verdad. Hay sacerdotes buenos y sacerdotes malos. Por ejemplo, hablando de sacerdotes buenos, tenemos muchos ejemplos, pero viene a mi mente quien fue profeta, sacerdote, que fue Samuel, y juez también, Samuel. Aquel quien fue pedido por su madre recibió a Samuel como respuesta a su oración. Ella compuso un cántico a Jehová: mi corazón y mi alma se regocijan en Jehová, mi poder se perfecciona en Jehová. Y ella entregó a su hijo para que viviera ahí en el templo. Quien fue el último de los profetas. Samuel, profeta, juez y sacerdote, el último de los jueces, quiero decir. Pero hablando de sacerdotes, tenemos que decir que tenemos un gran sumo
sacerdote que es Jesucristo. Estoy hablando de sacerdotes buenos, pero también hay sacerdotes malos. Por eso te decía, hay de sacerdotes a sacerdotes. Hay una vasta lista de sacerdotes malos en la Biblia. Por ejemplo, Elí, quien te mencioné hace un momento. La Biblia nos describe a Elí como un hombre pesado, un hombre grande, ¿verdad? En aquel tiempo no era como ahora, que engordar es nada más comer la comida, ¿no? Por tantas cosas que le ponen. En aquel tiempo estar pesado era algo difícil y complicado. Y solamente algunos quienes se dedicaban de lleno a ese asunto de la comida estaban como el sacerdote Elí. ¿Eso de qué nos habla? De que ocupaba su tiempo, en vez de estar indagando en la palabra de Dios, en vez de estar buscando la palabra y la comunión con Dios, estaba comiendo, estaba dándole gusto y satisfacción a su carne. Era un hombre también quien no tenía discernimiento espiritual. Veía a Ana ahí llorando y gimiendo, pidiéndole a Dios un hijo, y su mente, ¿sabes dónde estaba? Esa estaba borracha. Tráiganle un pozole para que se le baje el tequila, ¿no? Lo que se tomó. Ahí estaba la mente del sacerdote Elí. Era un sacerdote tan malo que no podía ni era capaz de gobernar bien su casa. Por eso tenía esas dos joyitas de hijos, ¿no? Quienes vivían también en el templo, quienes hacían tranzas con las ofrendas que traían, se acostaban con las mujeres ahí en el mismo templo, eran unas fichitas. Ese era el resultado del liderazgo del sacerdote Elí. Y pudiera seguir hablando más acerca de este mal sacerdote. Pero hubo también un grupo de sacerdotes, quienes eran de los principales, por cierto, incitaron a la multitud para que pidiera la multitud a Barrabás en lugar de Jesús. O sea, yo no creo que, Elí ya se quedó en pañales, ¿no? Se quedó muy pequeño a lo que los principales de los sacerdotes hicieron. Estaban ahí arengando a la gente, no, que pidan a Barrabás, que suelten a Barrabás. Cuando preguntó, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a ese que ustedes llaman el Cristo? Dijeron, no, a Barrabás. ¿Pero por qué? Porque iban ya incitados por estos principales de los sacerdotes. Hay sacerdotes buenos y sacerdotes malos. La pregunta aquí es, ¿de cuál sacerdote eres tú? ¿De cuál somos? ¿De los buenos o de los malos? Si dices, no, pues sí, no le llego ni a Elí, ni le llego a los principales de los sacerdotes, pero tampoco soy muy bueno. Bueno, la pregunta es entonces, ¿de cuál queremos ser? ¿De qué clase de sacerdote queremos ser? Jeremías 48:10, apúntalo nada más, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué te parece? ¿Y qué dices? No, yo por eso no sirvo a Dios, por eso nomás me quedo en la banca sentado y voy de vez en cuando. Te acabo de decir que somos un reino de sacerdotes. Todos nosotros estamos llamados a hacer la obra de Jehová, pero Jeremías 48:10 nos deja esto que nos deja mareados, al menos a mí, nos deja aturdidos. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Uy, la obra del Señor es tan sublime, es tan asombrosa, porque como el Dios creador del cielo y de la tierra, quien dice la palabra que nos ve como polvo, nos adopta como real sacerdocio, nos adopta como hijos y nos pone en el sacerdocio, como linaje escogido, como nación santa, para hacer su obra. Es algo tan asombroso, es algo tan apremiante, es algo tan importante, que hay una maldición sobre todo aquel quien la hace indolentemente. El Dios que desea y merece lo mejor, porque Dios desea lo mejor, ¿no crees? Dios merece lo mejor, no puede tolerar la pereza, ¿sabes? Dios no puede tolerar la pereza. El domingo allá en Kelly Street, en la otra casa de oración, en el discipulado, vamos a hablar un poquito de eso, acerca de un nuevo curso que vamos a empezar. Pero vamos a ver esto, de cómo Dios no tolera la pereza. Dios no tolera a esos sacerdotes perezosos como Elí, que dicen, ay no, a lo mejor sí voy, a lo mejor no voy, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Dios no tolera la pereza. Dios no tolera la tardanza como la de este joven que te platiqué hace unos momentos. El Nuevo Testamento se quedó ahí y seguramente dijo, lo veía ahí y decía, mañana se lo llevo, ¿no? Y después llegaba el mañana y decía, ay, es que ando bien ocupado, mañana se lo llevo. Ay, es que tengo mucho trabajo. Siempre va a haber excusas. Pero ese Nuevo Testamento nunca llegó a manos de quien terminó rociándose gasolina
y finalmente muriendo. Dios no tolera por eso la tardanza. Dios no tolera la falta de entusiasmo. A mí me saca mucho de onda, como decimos, ver a quienes sirven en algún ministerio de Dios, no sé, quizás en la alabanza, y llegan con la guitarra ahí colgando y le piden permiso a la derecha para mover la izquierda y la conectan y no se escucha, ¿no? Así como que dan ganas de sacudirlos, ¿no? ¿Cómo nos verá Dios? Pero los ves en el trabajo y andan fum, 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 fum. ¿Por qué? O sea, la palabra dice que no podemos servir a dos señores, ¿no? O sea, dice la palabra que nuestro Señor pues es más glorioso y merece lo mejor. A veces, como dijo el pastor Tony hace unas semanas que nos visitó por allá, de alguien quien dijo, ¿no? La carnita para el mundo y los huesos para el Señor. El Señor no tolera la falta de entusiasmo. Vamos a la iglesia, pues quién sabe, es muy temprano, o es muy tarde, o es en mitad de semana, o es que hay mucho tráfico, o es que estoy muy cansado. Y la verdad que no los hemos puesto a hacer aeróbics, ¿verdad que no? Ni zumba, ni nada. Ahí está sentadito en su silla, bien cómoda que está, gracias a Dios. Pero Dios no tolera la falta de entusiasmo. Dios no tolera tampoco los métodos descuidados para servirle, como muchos lo hacen hoy en día. A mí me da terror cuando veo a algún pastor que se sube a un púlpito, se para frente a una congregación y dice: hermanos, pues no va a haber predicación, vamos a seguir, que pasa el grupo de alabanza, vamos a seguirle, y fuego, fuego. Y se nota que no es que el Espíritu le cambió el rollo, como él dijo, ¿no? Sino que no se preparó. Estaba muy ocupado viendo qué pasaba en Irán con Trump o Laura en América, o no sé qué estaba bien. Y yo los conozco, quienes se la pasan viendo toda la barra de Univisión. Pero Dios considera tan importante el servicio, el llamado que nos ha hecho, que no tolera nada de esto que yo te acabo de decir. Si tú quieres ser un buen sacerdote, David nos da la respuesta. Vamos ahí al versículo 12 del capítulo 15 de Primero de Crónicas. Quizás tú digas: no, pues sí, no soy un buen sacerdote, pero quiero serlo, porque eso es bueno, no pretendo dejarte allí pues desanimado. No, pues soy el peor sacerdote, ¿no? Soy el más chafa, el peor, ¿no? Sino que podamos decir: ¿sabes qué? Quiero ser un buen sacerdote. ¿Cómo hago para hacerlo? Ahí en el versículo 12, primero de Crónicas 15, David nos da la respuesta. Dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Dije que somos todos sacerdotes, pero también en alguna área de nuestra vida somos líderes. Si eres padre, si eres jefe en tu compañía, en alguna área de nuestra vida somos nosotros principales, somos líderes. Y aquí vemos la palabra santificarse, ¿lo ves? Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. ¿Qué es santificarse? Es la palabra en hebreo kadash. Y una de sus acepciones es estar apartado. Eso es santificarse, kadash, estar apartado, estar separado. ¿Separado de qué? Obviamente de todo aquello que le ofende a Dios, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios mismo. Sacerdotes y levitas trabajaban de la mano, trabajaban en conjunto. De hecho, un sacerdote podía ser levita también. Los levitas, dice la palabra, que fueron consagrados o fueron dedicados para servir en el templo. Los levitas normalmente lo asociamos con los músicos, pero ellos tenían otras muchas tareas. Pero lo que sí llama nuestra atención, según la palabra, es que los levitas, quienes eran músicos y hacían otras tareas, las debían de hacer únicamente en el templo. Hay quienes hoy se llaman levitas, dicen ser levitas, pero levitan de orgullo, ¿no? Y andan por todo el mundo dando conciertos, dando shows, vendiendo CDs, caminando en alfombras rojas y dando a conocer lo que Dios les dio supuestamente. Eso no lo vemos en la Biblia. Vemos a los levitas sirviendo en el templo, dedicados para servir en el templo, no solo en la música, sino en lo que fuera necesario. Esta consagración de los levitas nos muestra enseñanzas enormes acerca de cómo debemos de presentarnos ante Dios, porque ellos servían en el templo donde la presencia de Dios estaba,
Pero aquí nosotros podemos ver cómo nos presentamos delante de Dios, no solo para adorarle, porque cuando adoramos a Dios estamos en su presencia, pero si vamos más allá, todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Cuando hacemos la obra de Dios, estamos en su presencia. De hecho, quizás tú digas, no, pues yo no sirvo a Dios, ni estoy en el ministerio, ni pretendo estarlo. Bueno, el llamado a salvación es un llamado al servicio. Dice la palabra que antes éramos esclavos del pecado. Y el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos, o sea, lo mismo, esclavo, pero de la justicia. Hemos cambiado de Señor, nuestro estatus sigue siendo de siervos, sigue siendo de sacerdotes. Así que todos entonces tenemos un llamado a servir a Dios. Mira, ahí en la consagración de los levitas, en Números capítulo 8, versículo 5, vemos este proceso de santificación, de consagración. Dice Números 8:5, va a aparecer ahí en la pantalla, ahí está ya. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Déjame te desgloso todo esto. Vemos aquí un elemento que es el agua de la expiación. ¿Qué representa el agua de la expiación? Según Levítico capítulo 14 versículo 8, dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. ¿Qué representa entonces el agua de la expiación? Representa reconocer nuestro pecado, ¿no? Aquel quien llega a la vida eterna, llega a ser hijo de Dios, no lo hace por sus obras, sino lo hace porque reconoció su pecado, reconoció ese pecado que mereció la muerte de Cristo. Y no solo reconocer el pecado, porque hay quienes dicen, no, si yo soy el peor, no hay nadie peor que yo, sino hay que arrepentirse de ese pecado, cambiar la manera de pensar en cuanto a esa acción y buscar la reconciliación para con Dios. Eso es lo que representa el agua de la expiación. Y eso aplica, como yo te lo acabo de decir, para el nuevo nacimiento, pero también aplica para nosotros cada día, porque ¿quién no necesita el perdón de pecados? ¿Quién puede decir, no, pues yo ya soy salvo y yo ya no necesito arrepentirme? Yo ya no necesito pedirle perdón a Dios. ¿De qué? Si ya Cristo lo hizo todo. Cada día nosotros pecamos, ya sea consciente o inconscientemente, y estamos necesitados del perdón. Por eso el apóstol Juan dijo, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. O sea, no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos, pero sí sabe Dios que vamos a pecar. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Después vemos allí en la consagración de los levitas, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. ¿Qué es lo que implica pasar navaja sobre todo el cuerpo? Bueno, aquí está hablando de rasurar la carne, o sea, de dejar al descubierta la carne de todo el vello. Era lo que hacían ellos cuando se consagraban. En el Antiguo Testamento se hacía, ¿sabes para qué? Porque quizás tú digas, bueno, ¿y qué? ¿Para qué todo eso? Ellos buscaban indicios de lepra en cada persona. Rasuraban todo el vello del varón, todo completamente lo dejaban así, sin nada de vello, para buscar si había un indicio de lepra, porque no podía entrar ningún leproso al templo, al lugar santo, al lugar santísimo, no podía. Por tanto, tenían que hacerle todo un scan a su piel, a su cuerpo. Esto, ¿cómo lo aplicamos para nosotros? ¿O qué representa esto para nosotros? Representa que podemos ser pecadores arrepentidos, como te decía, ya lavados por Cristo, pero siempre debemos de estar descubiertos delante de Dios, en comunión diaria con Él, para que Él busque en nosotros si hay algún indicio de lepra, entiéndase, amargura, ¿qué tal? A veces le ponemos tanta atención, tanto énfasis a pecados que son obvios, hasta en el mundo son vistos mal, porque no te dejan llegar borracho al trabajo, ¿no? Y a veces le ponemos tanto énfasis, no, es un borracho, no, si es un borracho y es un briago y no sé qué. Pero ¿qué tal la amargura? ¿Qué tal la mentira? Son pecados aceptables dentro del
del círculo del cristianismo, para muchos, ¿no? Para muchos quienes obviamente no consideran la palabra de Dios. Dicen, no, pues es una mentirita piadosa. Y piedad significa estar cerca de Dios. Entonces, Dios es toda verdad. Entonces, piedad y mentira van opuestas, así que no existe ni siquiera etimológicamente decir mentira piadosa. ¿Qué tal lepra como la soberbia, como la arrogancia, como la altivez o como la incredulidad? La lepra no era como lo es el día de hoy, que se puede tratar, que se puede curar. En aquel tiempo la lepra acababa mutilando a la persona y acababa con la vida de la persona y contaminaba a todos quienes estaban ahí a su alrededor. Por eso nosotros debemos de presentarnos ante Dios para ver si Él encuentra en nosotros algún indicio de amargura, que así como la lepra también contamina no solo a nosotros, sino también a quienes están a nuestro alrededor. La casa de un amargado o de una amargada es una maldición. ¿Cuántos hijos o cuántos a lo mejor de aquí no se criaron en la casa de un amargado o de una amargada? Donde los gritos y los platos volaban y donde todo era negativo, donde que si salió el sol, porque qué calor, que si llovió, que porque qué lluvia, que esto no me gusta, y quejas y amargura y ira. Pero eso, ya que hemos sido lavados y perdonados, debemos de exponernos ante Dios para que Él nos lo muestre. O la incredulidad, como dije. La incredulidad es algo que finalmente lleva a las personas a deslizarse. ¿Y un creyente puede ser incrédulo? Sí. Porque en el momento en el que el creyente hace a un lado la palabra de Dios para dejarse llevar por sus sentimientos o por su opinión o por cualquier otra cosa, por lo que dijo no sé quién o porque todos lo hacen, en ese momento la persona, el creyente, se convierte en un incrédulo y empieza a deslizarse. Por eso la carta a los Hebreos dice que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y quizás tú conozcas a alguien quien algún día lo viste en primera fila en la iglesia, alabando a Dios, adorando a Dios y era una persona fiel. Lo dejaste de ver y después lo viste tirado afuera de una cantina. ¿Qué pasó? Pues que hubo corazón malo de incredulidad, que dijo, no, pues ya soy salvo, ¿no? Y aleluyita, cada quien agarra la suyita y vámonos, ¿no? Y empezó a decir, no, pues es que todos lo hacen. No, es que ahí en la iglesia todos son unos hipócritas. No, es que los magnates de Dios. No, es que el de la luz del mundo. No, que Trump. Y no, total que le echó la culpa a todo el mundo para justificar su pecado, su incredulidad, que al final lo llevó a deslizarse para apartarse del Dios vivo. Por eso debemos de presentarnos así como David en Salmo 139, versículo 23 al 24, quien tenía claro esto que no debe de faltar en nosotros para consagrarnos a Dios. Decía David, examíname, oh Dios. ¿Somos capaces de decirle eso a Dios? Dios, examíname. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces en el tiempo de adoración se lo cantamos, o nosotros se los hacemos cantar a ustedes, ¿no? Yo entiendo por qué muchos a veces no cantan, porque no se quieren comprometer con Dios. Y luego, purifícame. No, Señor, yo estoy bien así. Santifícame. No, aquí está bonito, qué bonito cantan, qué bonito tocan. Vámonos. Pero bueno, a veces cantamos durante la adoración, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame. Después viene la palabra, escuchan la palabra y dicen, estuvo muy fuerte. A mí se me hace que lo dijo por mí. Pues sí, por usted, por todos, para mí, para todos. Aquí repartimos parejo para todos, ¿no? Pues para nosotros. Pero no nos gusta, nuestra carne chilla cuando es expuesta con la palabra, cuando es examinada por la palabra y nos es revelada nuestra condición. Pero aquel quien desea consagrarse a Dios, le dice así como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hay algunos que son los calladitos, que son los más peligrosos, ¿no? No dicen nada, pero en su mente pensaron un montón de cosas. Pero David le decía, conoce, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Tú ve, Señor, porque a lo mejor mis hermanos, mi familia no pueden ver lo que estoy pensando, no pueden ver lo que estoy tramando, lo que hay en mi corazón, pero tú sí puedes ver lo que hay en mi corazón. Y si hay en mí camino de perversidad, muéstramelo, Señor, y guíame en el camino eterno.
Después con la consagración de los levitas vemos que tras pasar navaja sobre todo su cuerpo, lavaban sus vestidos y eran purificados. Lavar, en el hebreo kabaz, su raíz primaria es pisotear. Nosotros, ¿cómo lavamos hoy? Pues echamos la ropa a la lavadora, ¿verdad? Y luego la metemos a la secadora, bien fácil. Pero a ver, acuérdese cuando allá en el Rancho Grande, ¿verdad? Allá, que lavabas y era un tallador ahí. Bueno, en aquel tiempo ellos lavaban pisoteando cosas, ¿no? Y esa es la raíz primaria de lavar, es primariamente pisotear, ya sea literalmente o figurativamente. Eso es lavar. Cuando David le decía lávame, no le decía méteme a la lavadora, ¿verdad? Con bleach y con gain, ¿no? Y aromatizante, no, es pisotéame, Señor, golpéame. No es que Dios nos maltrate, no es que Dios se complazca en maltratarnos, sino habla más bien de la necesidad de ser humillados como parte del proceso de purificación. Hoy, y lo digo, yo sé que puede causar choque en la mente de muchos porque estamos tan influenciados por esta cultura que te dice que tú eres un campeón, que tienes que elevar tu autoestima, que tienes que soñar en grande y que tú sé feliz y todo este asunto. Pero sabes que nada de eso proviene de la boca de Dios, nada de eso proviene de la palabra de Dios. Dios nos ve como siervos. Dios nos dice que al contrito y humillado no lo desecha, pero al campeón, ¿qué? Lo ve de lejos, ¿no? Al que se siente campeón y que yo todas las puedo y que yo soy lo máximo y todo lo puedo en Cristo, Dios lo ve de lejos. Pero al contrito o contrición es estar incapacitado, es decir, yo no puedo hacerlo. Es la actitud de un mendigo que te pide una moneda allí porque no se puede ir al mejor restaurante. El humillado, y es lo que está diciendo aquí el lavado de los vestidos, es lo que representa el lavado de los vestidos, es pedirle a Dios que nos humille como parte de ese proceso de purificación. Yo anhelo ser purificado, ¿y tú? ¿Todavía lo anhelas? Eso implica ser humillado por Dios. Dice el salmista en Salmo 119, versículo 71, acerca de la humillación que viene de parte de Dios. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Humillado por Dios, porque se está refiriendo a Dios. Yo sé que no nos gusta que nos humillen, a nuestra carne no le gusta que nos humillen, ¿verdad? O sea, no quieres llegar al restaurante y que el mesero te tire el plato así en los pies, ¿no? Pero si eso llegara a pasar, ¿sabes cuál es la solución? Es estar humillado. Cuando tú vives humillado, ya no sientes cuando te humillan. Es como cuando te metes a la piscina y empieza a llover, ¿verdad que no te sales para no mojarte? Pues ya estabas mojado, igual, de la misma manera. Si te mojan, si te humillan, dices, ya estaba humillado. Dios mismo me había humillado. Yo vivo en constante humillación y purificación delante de Dios. Para concluir, es importante que analicemos los resultados de nuestra vida. Es bueno y es necesario que los examinemos. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, es examinarnos. Y en ese examen, autoexamen, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que necesitan ser transformadas. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, hay cosas que ni nosotros sabemos que necesitan ser transformadas. Y sabes que Dios nos las va a revelar para que nosotros pongamos acción en eso. Porque no es decirle al Señor, cámbiame y sigues igual, pues es que Dios no me ha cambiado, ¿no? Es para que nosotros pongamos acción en todo esto. La pregunta aquí es si en este examen que te haces, que nos hacemos, vemos que hay quebranto, vemos que hay dolor, que hay devastación. La pregunta es, ¿ese quebranto es el resultado de ser fiel a la fe? Porque no te estoy diciendo que la vida cristiana y la vida de alguien quien está consagrado a Dios es una vida libre de problemas. No, para nada. Si no, ve a los profetas, si no, ve a los apóstoles cómo murieron. Jesús mismo dijo, por causa de mí los van a perseguir, por causa de mí los van a vituperar, por causa de mí. Si nuestra condición es quebranto a causa de ser fieles a Dios, de ser fieles a nuestra fe, perfecto. Pero si no es así, la causa de nuestro quebranto, ¿sabes cuál es? Es por construir
sin consultar con Dios. Es por no consultar con Él en su palabra acerca de nuestra vida. Esa es la principal causa del quebranto, piénsalo. Todo radica allí. Ay, es que mira cómo estoy, Señor, ayúdame, pero la Biblia está ahí llena de telarañas. La causa es por buscarle, porque a lo mejor tú dices, no, sí, yo sí le busco, pero no le buscamos con consagración. Lo hacemos solo de forma religiosa. Hay quienes nada más cambiaron del logo, ¿sí? Ahora, antes iba a la católica, ahora voy a la cristiana. Pero sigue la misma religión, la misma tradición. ¿Por qué haces lo que haces? No sé, así le hacen todos, yo le hago igual también. La causa del quebranto puede ser también por una consagración falsa. Hay veces que es por ausencia de consagración, pero hay veces que es por una consagración falsa. Una que es de esas con solo buenas intenciones, pero sin santidad. Yo le hice así porque así siento, o así, no sé, yo creo, así me imagino, sin santidad. Si hemos llegado hasta este punto, al punto de reconocer, ¿sabes qué? Mi condición es de quebranto y no es por mi fe, es por cualquiera de las otras que cité. Es un buen camino, pero no basta solo con identificar el problema y la causa del problema. Aquí estamos viendo el problema es por no buscar al Señor. Está la causa, ¿no? El problema es que estoy devastado. La causa es por no buscar al Señor. Pero no hay que quedarse allí nada más. Porque hay quienes se hunden en la tristeza y dicen, no, estoy quebrantado, estoy abatido porque no he buscado al Señor, porque le he buscado indolentemente. Yo podría haber sido esto y aquello, yo podría haber llegado a hacer esto o aquello. Hay quienes se quedan allí, pero debemos de ir de los buenos propósitos a las acciones. Y acciones sabias, conforme a la palabra de Dios. La consagración, hermanos, esto que yo acabo de decir, no es como una dieta de 3 días. A veces las mujeres, pues les da por eso, ¿no? Viene la boda en 15 días y dicen, me voy a poner a dieta. Y 3 días antes de la boda se ponen a dieta. Y ya con 3 días, no, pues ya me quedó el vestido, me cerró ya, por fin, ¿no? Con mantequilla y todo, pero cerró el vestido, ¿no? Bueno, la consagración no es una dieta de 3 días, o de 5, o de un mes, que te va a hacer ver bien para esa ocasión especial. La consagración es un estilo de vida. It's a lifestyle. Eso es la consagración. No es dieta de 3 días. Hay quienes se consagran el día de reunión. El miércoles vamos bien consagrados, Señor, examíname, y el resto de la semana. O 2, ¿no? Porque hay quienes son más consagrados y van miércoles y viernes, ¿verdad? Y vienen acá a Southwest. Y domingo también, y sábado. Pero consagración no es dieta de 3 días o de 5 días, sino es un estilo de vida. Primera de Pedro 1:15 nos dice el Señor, sino como aquel que os llamó es santo. Vimos que el Señor nos llamó con llamamiento santo. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 inmensamente santo. Aquel que os llamó es santo, nos manda a que seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, en toda. Santidad es apartarnos de aquello que ofende a Dios, pero no solamente en algunas áreas de nuestra vida. En lo que tiene que ver con la iglesia, ahí sí soy bien santo. El diezmo, pues el 10% exacto lo doy a mi Señor, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero otras áreas de nuestra vida, no, aquí yo me lo manejo, aquí yo puedo, aquí yo tengo la respuesta. Pero el Señor nos dice, sean santos en toda su manera de vivir. Dios es santo, completamente santo. No hay áreas en las que diga, no, mira, aquí voy a tratar contigo, te voy a disciplinar, pero no voy a ser santo aquí. Aquí me voy a dar vuelo. No, ninguna maldad hay en nuestro Dios. Dios, hermanos, no llama a vagos. ¿Se entiende? O sea, Dios no nos llama para, bueno, ya te llamé, pues ahí ponte en el aparador, mira qué bonito. Dios quiere usarnos. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios quiere usarnos, pero lo hará con aquellos quienes le busquen según su ordenanza. A todos quienes levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser usado por Dios, ¿sabías que saliendo de aquí de esta puerta, o quizás sin ni siquiera atravesarla, ya puedes empezar a ser usado por Dios? Porque Dios a todos a quienes llamó nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tal? Ay, no, yo quería cantar.
No, yo quería tocar la mandolina o la tuba, qué sé yo. A todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. ¿Te imaginas? El reconciliar a los hombres con Dios por medio del Evangelio. No somos nosotros quienes lo reconciliamos, sino el mensaje que nosotros hablamos, el que nos ha sido dado. No, es que yo no sé hablar mucho, yo no sé mucha teología. Nada más diles lo que pasó en tu vida, cómo Cristo te transformó, cómo perdonó tus pecados. Si tú fuiste capaz de creer, eso mismo que tú recibiste para creer lo puedes dar con otros. Y eso la Biblia le llama el ministerio de la reconciliación. Pero además somos parte del cuerpo de Cristo para edificarnos los unos a los otros por medio de los dones que Dios nos ha dado, por las habilidades que Él mismo nos ha dado también. Así que nuestra vida toda es una vida de servicio a Dios, dentro y fuera de la iglesia. Es una vida de servicio a Dios. Así que cuando el Señor te dirija a hacer alguna clase de servicio para Él, ¿y qué quiero decir con esto? No es que vas a oír una voz, a lo mejor, que te diga: Pancho, sírveme la alabanza. Sí, Señor. No, no es así. No es así. Hay veces que el llamado de parte de Dios para servirle en cualquier cosa va a llegar por medio de algún hermano y te va a decir: brother, Pancho, faltan sillas, ¿nos ayudas a traerlas de allá? Ay, pero me voy a arrugar la camisa, se me va a doblar el zapato, qué sé yo, ¿no? Bueno, cuando el Señor nos dirija a hacer cualquier clase de servicio para Él, nunca rehúses hacerlo. Nunca lo rehúses, hermano. De verdad te lo digo con todo mi corazón. Es mejor salir sobrado en el servicio a Dios que quedarse corto y decir: estuvo ante mí esta oportunidad y yo la rechacé. O al predicar el Evangelio, decir: no, que le predique otro, que otro le hable. Yo no soy tan bueno para hablar, no soy muy diestro, yo me atoro o me trabo. Y si es el Señor, entonces a nosotros nos corresponde obedecerle sin cuestionar, ¿no crees? Si es el Señor quien nos está llamando, a nosotros ¿qué nos corresponde hacer? Obedecer sin cuestionar. Y me recuerda a Saulo en camino a Damasco para perseguir a los cristianos. ¿Te acuerdas? Fue tirado al piso y lo primero que escuchó fue la voz del Señor, que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Un encuentro con Cristo nos hace siervos de Cristo y nos lleva a preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que si es el Señor, a nosotros nos corresponde obedecerle sin cuestionar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo? Ve a este lugar y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Ay, Señor, ¿por qué? No es más fácil que me digas aquí nada más. ¿Por qué tanto misterio, Señor? Llévame y yo voy. O sea, dame la dirección, mándame la ubicación en WhatsApp y yo llego. No, ve a este lugar y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Quién me va a decir? A ver, ¿quién es, Señor? Porque yo fui a la escuela de Gamaliel, porque yo esto, porque yo sé hacer, fui circuncidado el 8º día, porque no vemos esto. Vemos qué quieres que haga, Señor, y hizo. Así que si el Señor nos llama, hay que obedecerle sin cuestionar, sin excusas. Las demoras son fatales. ¿Por qué? Porque les roban a otros la ayuda necesaria, les roban a otros la bendición y nos invaden de culpa. Conozco personas quienes rechazaron una oportunidad de servir a Dios y después nunca pudieron con la culpa. Este testimonio que te leí al principio, ¿cómo crees que se sintió esa persona quien dejó guardado el Nuevo Testamento y no lo entregó, no llegó a su destino? Estoy seguro que estuvo invadido de culpa, de remordimiento. Y cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, seamos diligentes. El Señor dijo en Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ya hasta aquí no me da. Sabes que estar aquí para mí en lo personal representó un esfuerzo. Vivo a 1 hora de aquí manejando y uno tiene que atravesar todo el tráfico de Houston. Pero sabes que cuando llega un ligero pensamiento de queja o de me recuerdo al apóstol Pablo, quien decía: yo mismo me gastaré de lo mío y me gastaré yo mismo por amor a ustedes. Así que vamos, no pasa nada.
Hagámoslo con diligencia, hagámoslo de manera eficaz, de manera excelente, hacerlo bien. Y sobre todo hagámoslo para la gloria de Dios. Es para su gloria. Primera de Corintios 10:31 dice: así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, incluido servir a Dios en lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos llamó, porque Él fue quien nos puso en su familia, fue quien nos dio el privilegio de servirle. Así que hagámoslo para Él. Yo, hermanos, creo que, como bien decía el pastor Tony, como dice la palabra, el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Yo había estado orando junto con los líderes por esta zona de la ciudad por algún tiempo. De hecho, cuando estábamos buscando el lugar para congregarnos, yo tenía el deseo de que fuera acá. Pero sucedió así como con el apóstol Pablo. Le dijo: no, ahí no. Ok, y así como: Señor, pero es que ahí hay una comunidad hispana muy grande. No es el tiempo, pero el Señor dijo: ahora es el tiempo. Yo creo que ahora es el tiempo. Pero necesitamos también manos, necesitamos quienes vengan no solamente a sentarse, recibir, escuchar, sino también a servir. Y que vengan con ese chip de servir, formateados para eso, para servir en lo que el Señor nos ponga, para entrar al proceso que el Señor nos tenga que meter, así como Saulo. Ve a este lugar y allí se te va a decir. No fue que Pablo sacó su lista y dijo: yo sé hacer esto, ahí te va mi currículum. No, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer por medio de alguien más. Y ocurre lo mismo. Y que lo podamos hacer para la gloria de Dios. Porque yo creo que familias van a llegar. Yo creo que personas van a llegar. Mis hijos, por cierto, reciban un saludo de parte de mi esposa. Mis hijos también. Ellos se levantan muy temprano para ir a la escuela y no les es posible estar. Pero ellos han estado orando, hemos estado orando cada noche antes de dormir. Y ellos están orando por niños que vendrán a este lugar. Y yo creo que el Señor va a traer personas, niños, jóvenes, adultos. Y es necesario que estemos preparados para servir al Señor y servirles a ellos. ¿Usted está listo? Bueno, pues con los 2 o 3 está pensando en ser santificado y consagrado a Dios, yo lo sé. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros, que siendo pecadores, siendo en algún momento tus enemigos, nos has llamado para ser tus hijos, para ser tus esclavos, para ser tus siervos, Señor, sacerdotes tuyos. Queremos, Padre, servirte de la manera en la que tú mandas que lo hagamos, no según nuestro razonamiento, no según lo que nosotros nos imaginemos, con innovaciones, con excusas, tampoco abstenernos de ello, sino hacerlo así, Señor, cada día presentándonos delante de ti para ser lavados, reconociendo nuestro pecado, buscando la reconciliación para no ofenderte en nuestro servicio, para no ofenderte en nuestra vida diaria. Que pensemos, Señor, más allá de servir en alguna función de la iglesia, sino que nuestra vida sea una vida de servicio que presenta el plan de salvación, que hace la gran comisión a donde quiera que vayamos. Yo sé, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí quizás no puedan preparar un bosquejo y dar una enseñanza, pero sí pueden llegar a personas que nosotros no podemos llegar, que sí tienen compañeros de trabajo, familiares, quienes no han oído el evangelio, quienes van a la condenación eterna sin ti. Señor, úsales. Si puedes, levanta tus manos y dile: úsame, Señor, úsame, Señor, para lo que tú quieras. De entrada sé que me has llamado para ser un reconciliador, me has dado el ministerio de la reconciliación. Úsame al predicar tu evangelio a mis compañeros de trabajo, a mi familia primeramente, a todo lugar a donde vaya, a la tienda, al mercado, que por cualquier lugar a donde yo vaya tirando esa semilla, vaya sembrando esa semilla de tu evangelio,
para que en este lugar, en esta zona de la ciudad, haya más y más personas que crean en ti. Muchas personas llegarán, lo sabemos. Personas que necesitarán ser restauradas, personas que necesitarán ser enseñadas, ser discipuladas. ¿Y a quién enviarás tú? ¿A quién usarás tú? Dile, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, úsame a mí. He visto, Señor, tu santidad. He considerado tu santidad. Y me he arrepentido de mis pecados. Perdona, Señor, mi indolencia. Perdona mi incredulidad. Quiero buscarte, Señor, cada día y ser usado por ti, ser consagrado para tu obra. Tú, Señor, no llamaste a gente perezosa. No nos llamaste para estar en la pereza diciendo mañana, mañana, mañana. Nos has llamado para servirte porque tú vienes pronto, Señor. Lo podemos ver, las señales están allí. Tú vienes pronto, pero vienes por una iglesia pura y sin mancha. Vienes por una virgen. Vienes por vírgenes que tengan sus lámparas encendidas, llenas de aceite. Vienes por obreros que estén trabajando, que no entierren su talento, sino que estén trabajando, ocupados en ti, Señor. Tal vez cometeremos errores, pero tú has prometido guiarnos y enseñarnos. Y aunque lleguemos a cometer errores así como David, queremos levantarnos y volver a indagar en tu palabra, volver a buscarte para salir del quebranto. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta nueva obra en Southwest. Bendícela, Señor, prospérala. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Salude a alguien quien esté ahí a su lado, atrás de usted. Y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 7. Invite a alguien. Que Dios le bendiga.